Sí, ahí le he dado. Ahora tiene que subirse a la página. Ok, bueno, me avisas cuando empezar. Sí. Hay un retardo de unos 30 segundos entre que hablamos y lo que sale en Facebook, ¿no? Vale, ya estamos. Muy bien, bienvenido a todos a nuestro balance de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Este es un evento convocado por Lucha de Clases, que es la sección del Estado español de la corriente marxista internacional. Me llamo Rob y estoy acompañado por el camarada David Rey. Somos miembros de Lucha de Clases y tenemos la suerte de contar con nuestro camarada Antonio Balmer, quien es miembro de Socialist Revolution, nuestra sección estadounidense, y reside en Nueva York. Vamos a hablar sobre estas importantes elecciones y sus resultados tan emocionantes que tienen un impacto a nivel internacional. El formato de este debate consistirá en 45 minutos de conversación con el camarada Antonio, y os invitamos a ver nuestra transmisión, y si alguien está interesado en formular preguntas, puede hacerlo escribiendo en los comentarios de Facebook, donde seleccionaremos algunas para que en los últimos 15 minutos el camarada Antonio pueda responderlas. Sin mucho más, pregunto al camarada Antonio, ¿cuál es el balance general de los camaradas de Socialist Revolution sobre estas elecciones? Vale, bueno, gracias camaradas en primer lugar por la invitación. El camarada Rob ha dicho que vamos a hacer un balance, pero la realidad es que todavía no tenemos un resultado definitivo, y eso es lo que ha caracterizado este proceso electoral de este año. Es una situación caótica, en muchos aspectos sin precedentes. Y si echamos un poco la mirada hacia lo que pasó hace 4 años, en 2016, ese resultado era completamente inesperado. Los analistas, los estrategas, los analistas políticos de los partidos dominantes no se lo esperaban. Era totalmente, y sus encuestas, sus análisis eran totalmente equivocados. Este año, en las últimas semanas, los días antes de las elecciones, nos han estado diciendo muy confiados de que no veríamos una repetición, ¿no?, del caos, del resultado sorprendente de hace 4 años. Y sin embargo, es así. De hecho, es aún mucho más caótico de lo que vimos en 2016. Se suponía que Biden tenía una clara ventaja en los llamados estados indecisos, y sin embargo lo que hemos visto es una imagen de un país completamente polarizado. Bueno, en muchos aspectos es extraordinario, porque estamos viendo una elección en marco de una pandemia que sobre todo en Estados Unidos no se ha podido controlar. Entonces hay también la cuestión de votar en persona, o esta polémica sobre los votos de correo. Y lo que ha intentado Trump hacer es desacreditar los votos por correo, deslegitimarlos, diciendo que eso de votar por correo abre las puertas al fraude, y decir que todos los votos que se han recibido el día de noviembre, 3 de noviembre, son los votos legales. Él ya ha declarado básicamente que ha ganado en base a esos supuestos votos legales. Mientras que los votos que van llegando, que estaban en el proceso del correo y todo, que ahora van llegando, en su mayor parte son votos de votadores democráticos. Entonces, hay toda una serie de casos en las Cortes. Algunos de los casos ya han llegado al Tribunal Supremo del país. De momento no ha habido una intervención clara por parte de esa institución para decidir el resultado de las elecciones, y muchos estados están todavía sin anunciar los resultados definitivos. Lo siguen recibiendo y contando. Así que de momento esa es la imagen que tenemos.
También hay que destacar que estos resultados de la elección no son simplemente cuestión de quién gana más votos, porque en este país existe un sistema, un mecanismo electoral absolutamente antidemocrático, antiguo y despreciado por la población, que es el colegio electoral, que quiere decir que quien gana más votos no necesariamente va a ganar la presidencia, que hace 4 años ganó Hillary Clinton 3 millones de votos más que Trump y, sin embargo, fue él el que entró en la presidencia. Entonces, aquí tenemos también esas mismas, unas reglas muy, muy confusas que, en fin, favorecen a los estados rurales más conservadores y, bueno, ese tiene también su impacto. Con razón, el 60% de la población está en contra de esta estructura electoral, están a favor de abolir este sistema y, bueno, es un sistema que no existe en ningún otro país del mundo. También debemos decir que el sistema bipartidario, estas elecciones en marco de 2 partidos principales dominantes, es también un sistema que rechaza grandes partes de la población. El 60% de la población también está a favor de la creación de un nuevo partido de masas, que son personas, millones de personas, decenas de millones, que no se sienten representados por estos 2 partidos de la clase dominante. Y hay un instinto que hemos visto en los últimos 4 años cada vez más intensa de rechazar esos partidos y de entender que son dominados por los mismos intereses, es decir, por las corporaciones, por los intereses del capitalismo. Un dato que me gustaría compartir es la cuestión del financiamiento de estas elecciones, que nos deja muy claro que es todo un asunto de la otra clase, ¿no? Se han gastado en estas elecciones 14.000 millones de dólares y eso es más que la suma de las 2 elecciones anteriores combinadas. Y claro, a los candidatos les encanta hablar de las donaciones pequeñas, decir que tienen una base de apoyo entre trabajadores, entre gente común que les está donando $20 a la vez. En realidad, menos de un cuarto de las finanzas provienen de donadores pequeños. La gran mayoría de donaciones estamos hablando directamente de fuentes burguesas, de empresas directamente. Un 70% de las donaciones vienen de fuentes ocultas, de fuentes que no se han clarificado de dónde vienen, pero obviamente vienen de gente que tiene mucho dinero. Los 10 donadores principales, entre ellos, han donado 642 millones de dólares. Las corporaciones directamente han dado 4,6 mil millones. Y hay que también reconocer que entre todos estos gastos que estamos viendo, los demócratas han gastado más que el doble de los republicanos. Es decir, por ejemplo, la industria de las inversiones han dado 74 millones a la campaña de Biden, solo 18 millones a la campaña de Trump. Así que eso es un elemento importante en todo en el panorama político, porque hay esta polarización. Cuando Trump intenta tacharle a Biden de ser el candidato de Wall Street, es que tiene razón. Y bueno, hemos estado viendo esta polarización en torno a la figura de Trump, pero en realidad esta forma de plantear la polarización del país oculta el verdadero conflicto social o el verdadero estado de ánimo, de rabia, no solo polarización hacia Trump, sino también en la otra dirección, porque hay millones de personas que rechazan el sistema, que rechazan el capitalismo, incluso. Esto es el gran cambio que hemos venido viendo desde las últimas elecciones. Así que, de momento, no tenemos un resultado definitivo, pero lo que sí tenemos claro es que es un crisis del régimen, de la democracia burguesa, del capitalismo, que está perdiendo su legitimidad. El que gane estas elecciones va a tener la mitad del país en su contra y diciendo que no es un gobierno legítimo. Y esto, obviamente, desde la perspectiva de la burguesía, es una situación muy, muy grave.
De acuerdo. Antonio, ha sido muy interesante, ¿no?, la introducción que has hecho, ¿no?, sobre el carácter de estas elecciones. Y a mí me gustaría preguntar, ¿no?, y sobre todo destacar un aspecto que tú has mencionado al final, que es la enorme polarización, ¿no?, que existe en la sociedad norteamericana. Es curioso, ¿no?, porque por los datos que se han mencionado, han votado en torno a 150 millones de personas, o 140, ¿no?, que es la participación récord, con las limitaciones antidemocráticas, ¿no?, que tiene ya en sí mismo el sistema norteamericano. Pero con tal volumen de votantes, Trump ha sacado un 48% por ahora, Biden un 50%, o sea, una enorme polarización, ¿no? Como bien decías, está habiendo, por lo que estamos observando, ¿no?, que está habiendo pequeñas concentraciones de partidarios de Trump y anti-Trump, ¿no?, en los colegios electorales, en la calle, ¿no?, con el tema del conteo de los votos. Incluso en el campo de Biden, como tú también decías, que tampoco es un campo homogéneo, que más bien es una coalición anti-Trump que una coalición de apoyo a Biden, ¿no? Y hay diferentes tendencias, ¿no? Entonces, lo que queríamos preguntarte es cuáles son las razones de que la sociedad norteamericana, en un espacio tan corto de tiempo, que son 5 años, ¿no?, pues digamos, haya alcanzado este nivel de polarización, ¿no?, que existe a todos los niveles. Lo vimos en las protestas de Black Lives Matter, ¿no?, en verano, ¿no?, contra los asesinatos policiales, con enfrentamientos, incluso armados, entre partidarios de Trump, ¿no? Así que me gustaría que si pudieras ilustrarnos un poco sobre esto, ¿no?, de las causas de esta polarización y Sí, de dónde claro. puede En conducir, cierta ¿no? medida creo que es un fenómeno internacional que podemos ver, ¿no? Un producto del aumento en el descontento general en la sociedad y algo que claramente en Estados Unidos hemos visto desde las últimas elecciones. Yo creo que para caracterizar esas últimas elecciones, en 2016 era también el mismo tema de esa. Es decir, que hay un colapso del centro. El centro tradicional estable de la moderación política entró en crisis, ha entrado en crisis y en los últimos 4 años no se ha resuelto esa crisis. Intensificación. ¿Por qué? Porque debajo de esta polarización, debajo de lo que tiene igual un aspecto superficial de ser un conflicto partidario, en realidad es que debajo de su superficie hay un descontento. Yo creo que eso es la forma, esa es la esencia, ¿no?, del fenómeno que estamos viendo, es que hay una rabia en la sociedad. Y los comentaristas liberales, los medios principales que lo van describiendo, no conectan con esa realidad, con esa emoción, con ese estado de ánimo que existe en la clase obrera, en la juventud. Y está claro que hay varias capas. Lo que pasa es que estamos hablando de un proceso que se viene preparando paulatinamente desde 2008, que en 2016 Trump se volvió en un punto referente. Sanders, por otro lado, fue como el otro, ¿no? Durante un momento sí que había otro polo, un figura que sí que abrió este diálogo político público sobre el socialismo y tal. Obviamente el Partido Democrático le cerró el paso de una forma así muy abierta, manipuló el partido en contra de la campaña de Biden. Estaban conspirando abiertamente con Hillary Clinton en 2016. Y otra vez, los primarios del Partido Democrático ahora pueden parecer eventos que hace mucho tiempo que pasaron, pero a principios de marzo hay que recordar que la burguesía, los medios, los estrategas, todos los analistas políticos estaban más preocupados por el ímpetus, por la popularidad de Sanders, que por la pandemia o por Trump o por la economía. O sea, esa era el pánico principal que preocupaba a la clase dominante y con razón todos los candidatos se empezaron a cerrar sus campañas una tras otra, apoyar a Biden y así cerrarle el paso a Sanders. Entonces, hay una polarización,
Pero por un lado tienes a Trump, que es un polo de atracción para una capa que lo ve como alguien que está desafiando el establishment, que está desafiando los medios, que todo el sistema, a él lo ven como el que está yendo en contra. Irónicamente, aunque él es un multimillonario, lo ven a él, muchas personas lo ven como una figura contra las fuerzas de la élite, mientras que directamente Wall Street está apoyando a Biden. Todos los medios principales del país de comunicación están apoyando a Biden. Entonces, mucha gente que tiene una rabia, que siente que ha habido un estancamiento social. Desde luego, todo este proceso político es fruto de una crisis económica, ¿no? Un proceso social de estancamiento en los fundamentos de la sociedad, de gente que no ve un futuro para ellos. Salieron de la crisis de 2008, pero viviendo en crisis, o sea, la recuperación más lenta, más débil de toda la historia. Crisis de vivienda, crisis de salud, de sueldos. Estas son las fuerzas motrices históricas, ¿no? que han dado lugar a este rechazo hacia la moderación. Claro, lo que pasa es que Biden no es un figura que está conectando con esa rabia social. Entonces, hay el campo de Trump en su terreno, pero el otro campo, los manifestantes que ahora están en muchas ciudades enfrentándose entre la base de Trump y los otros no son la base de Biden. No son apoyadores que ven a Biden como un gran líder. Han votado a Biden para quitar a Trump. Básicamente lo han tratado como un referéndum hacia Trump, pero lo que pasa es que ahora ha habido una evolución interesante en los dos partidos, dentro del marco de este sistema bipartidario, como Trump está dominando su partido. El Partido Republicano antes era un partido también bastante moderado, conservador, defensor del capitalismo, de los mercados, de los intereses individuales y tal. Ahora se ha vuelto el partido de Trump. Y quien no va con Trump lo han echado. Entonces, hay muchos que están saliendo de ese partido, ex republicanos, desertores, ¿no? Que van al otro partido. También las corporaciones que antes, las empresas, la burguesía directamente donando en las elecciones daban a los dos partidos. Ahora las donaciones van favoreciendo a Biden, a los demócratas. Entonces, también en las urbanizaciones a las afueras de las zonas metropolitanas, típicamente más ricas, relativamente más blancas, esas zonas también están abandonando los republicanos, yendo hacia el Partido de los Demócratas. Entonces, esta coalición no es una coalición socialista, ni mucho menos. Son los socialistas los que no encajan con esta coalición y es una capa enorme de la sociedad que es que si hablamos de una participación histórica en estas elecciones, para millones de personas eso ha sido tachar un formulario, enviarlo en el correo. Pero es que ha habido otra participación sin precedentes este año, en verano. Este levantamiento de Black Lives Matter que ha afectado sin excepción todas las ciudades del país, de costa a costa. Estamos hablando de 2.500 ciudades donde ha habido manifestaciones, 10% de la población no solo apoyando esta cosa, sino enfrentándose directamente con policías. 200 ciudades que tenían toque de queda, 100 ciudades donde utilizaron los policías gas lacrimógeno. O sea, todo un enfrentamiento a escala sin precedentes que ahora los liberales los dejan a un lado, como si dejan de mencionarlos, es como si nunca hubiera pasado. Esas fuerzas sociales son tremendas y esa también expresa una rabia que no tiene un candidato. Esa rabia no hay candidato de Black Lives Matter. O sea, el Biden no lo ha apoyado. Él, de hecho, apoya fortalecer la policía, darle más financiamiento aún. El vicepresidente, la candidata para el vicepresidente, Kamala Harris, era una fiscalía, o sea, una jefe también de policía en el estado de California. Así que
hay una fuerza, esta rabia existe también en la polarización, también en la otra dirección, pero no hay un partido de la clase trabajadora. Y eso es para nosotros la clave de la situación. Este sistema bipartidario que mucha gente rechaza, ha habido un impasse en el sistema que la gente está intentando buscar una salida y esta crisis va a empeorar tremendamente, no importa quién gane, obviamente porque estamos hablando de una crisis muy, muy grave a escala mundial en el sistema. Así que diría que en el último análisis, esta polarización que vemos es producto del impasse del sistema capitalista. Muchas gracias, Antonio. Es muy interesante lo que mencionas de la polarización, que más bien esa polarización entre dos partidos, de demócratas y republicanos, es realmente una ilusión, ¿no? Y que está surgiendo estas fuerzas sociales en la sociedad que no tiene representación en estos partidos tradicionales. Has mencionado también las elecciones de 2016, cuando Sanders empezó de hablar sobre el socialismo, ¿no? Y que hubo surgimiento, aumento de gente investigando en Google por el término de socialismo, de marxismo, de comunismo. Incluso Trump y Sanders, pues ambos refirieron en 2016 en su campaña electoral a la clase obrera. Mi pregunta es, ¿por qué se ha hablado tanto del socialismo en los últimos años? ¿Y qué condiciones hay para el surgimiento de un partido socialista de masas en Sí, los yo creo Estados que Unidos? este proceso de polarización y de radicalización social que existe es un mismo proceso. Esto de vivir en un sistema estancado, donde el estándar de vida va cada vez peor y donde la nueva generación no puede ver ningún futuro brillante. Al contrario, ven caos climático en el futuro, ven oportunidades económicas muy, muy, muy malas. Entonces, finalmente, eso de plantear la cuestión del socialismo, como lo hizo Sanders, ha conectado con toda una capa que se venía preparando desde las consecuencias de la última crisis. Y se ha esparcido, se ha vuelto realmente el principio de un movimiento social, un movimiento socialista, pero que de momento todavía no tiene su partido. Lo que sí hemos visto es que después de que cerrara su campaña en 2016, hubo un crecimiento importante de una organización que antes era muy pequeña, DSA, Democratic Socialists of America, los socialistas democráticos de América, que hasta ahora informan tener 75.000 miembros. Entonces, eso sí que ha sido una formación, ¿no? un cierto punto referente para una capa, pero esa capa de jóvenes que va hacia las ideas del socialismo es enorme, es mucho más grande que eso, mucho más grande que los que directamente apoyaron la campaña de Sanders. Por ejemplo, ha habido en los últimos años un montón de encuestas que van mostrando esta radicalización, que dicen que casi la mitad de la población general estaría dispuesto a votar por un candidato socialista. Entre la juventud eso sube a un 70% de la población. Entonces, estamos hablando de decenas de millones de personas que han tenido una experiencia bajo el capitalismo que les ha llevado a rechazar este sistema. Y eso es algo que ha forjado, ¿no? la perspectiva de toda una generación. Y si ese fue el efecto de 2008, ahora tenemos obviamente delante una crisis mucho más grave, mucho más profundo, que también va a tener sus efectos políticos. Por otro lado, también tenemos la cuestión de las organizaciones de la clase trabajadora, ¿no? En Estados Unidos, el movimiento obrero está en un bajón histórico. Estamos hablando de, en el sector privado, una tasa de sindicalización de 6%, y sin embargo, el 65% de la población en general apoya a los sindicatos.
ha habido encuestas en los últimos años que dicen que la mitad de la clase trabajadora, si tuviera la oportunidad, se afiliaría a un sindicato. Entre la juventud es un 71% que está a favor de los sindicatos. Entonces, también vemos ahí las posibilidades, ¿no?, para un paso explosivo en el momento en que, obviamente, la dirección muy conservadora de estos sindicatos está deteniendo estas posibilidades, pero como haya una dirección audaz que quiera conectar con este sentimiento combativo que existe en la sociedad, podemos ver desatar toda una oleada de esta rabia en canales de la lucha de clases directamente. Y efectivamente este año hemos visto manifestaciones, pero también huelgas, oleadas de huelgas salvajes, ¿no?, desde la base, sin ninguna iniciativa por arriba, por la dirección, en muchos casos de jóvenes que los están impulsando para directamente defender sus condiciones, esto de protegerse contra el peligro del virus y demás. De momento, el movimiento socialista que hay en Estados Unidos es una mezcla de ideas. El concepto mismo de lo que es el socialismo. El término socialismo democrático está mezclado con reformismo, con oportunismo electoral. Obviamente, esta confusión dominante de entrar en el Partido Demócrata, que, como hemos dicho, es el partido principal de la burguesía, y también quieren compartir ese espacio un poco los socialistas. Eso es una lógica que es un callejón sin salida, como ahora hemos visto. No ha llevado a ninguna resistencia. Entonces, lo que nosotros decimos es que hay estas fuerzas sociales en la sociedad que serían una base enorme para la formación de un partido socialista de masas, y que las fuerzas sociales, los recursos y las organizaciones del movimiento obrero, de los sindicatos, aunque sea reducido comparado con el pasado, sigue habiendo 14,6 millones de trabajadores organizados en sindicatos. Y podrían ser mucho más, obviamente. Y esos recursos podrían formar la base para una campaña seria, una campaña grande. De momento, en estas elecciones ha habido figuras pequeñas, pero sin plataforma nacional, sin visibilidad a escala nacional. Pero cuando haya un candidato que pueda desafiar directamente a todo este panorama político de la burguesía y exponer cómo son realmente dos representantes de los mismos intereses, del mismo sistema, nosotros tenemos claro que eso podría tener un impacto tremendo en el panorama político. Para daros también un ejemplo que muestra que no solamente estamos hablando de un fenómeno reformista, aunque sí en su mayor parte estamos hablando de jóvenes que ven el socialismo en términos vagos, ¿no? Todavía no se ha concretizado mucho qué quiere decir tener una revolución socialista, qué quiere decir trascender, derrocar el capitalismo. Ese diálogo está en marcha y están participando millones de jóvenes en estas cuestiones, en estos debates estratégicos, buscando un camino hacia adelante. Ha habido, por ejemplo, una encuesta que explicaba que el 20%, es decir, una quinta parte, ¿no?, de la población, ha dicho que ninguna forma del capitalismo es capaz de darnos el futuro que queremos para la próxima generación. Y eso para nosotros es impresionante, porque eso obviamente tiene unas implicaciones revolucionarias. Si dices que no solo rechazas el capitalismo, sino el capitalismo en todas sus formas, eso es algo que puede conectar con una fuerza revolucionaria. Y si estamos hablando de una quinta parte de la población que tiene esa postura, obviamente hay unas fuerzas sociales en la sociedad que no encajan con esta superficie del partido bipartidario, del sistema bipartidario en Estados Unidos, de esta dinámica, ¿no?, de los liberales y conservadores. Hay otra corriente que va en dirección del socialismo revolucionario y bueno, precisamente es con esa corriente que estamos cada vez más conectando. Un montón de gente, incluso en los últimos días, se han puesto en contacto con nosotros, así que
seguimos construyendo enérgicamente y yo creo que así seguiremos a ver dónde estamos en pocos años adelante, ¿no? Las fuerzas de marxismo se están volviendo en un referente interesante para mucha gente. De acuerdo, ¿no? Muy interesante, ¿no? Lo que has planteado, ¿no? Bueno, yo quería recordar a nuestros oyentes que pueden formular preguntas, ¿no? A través del chat en el Facebook y, en todo caso, con todas las preguntas que recibamos, pues si son demasiadas haremos una selección breve, ¿no? Porque tampoco tenemos, digamos, un tiempo excesivo para este debate, ¿no? Bueno, yo quería continuar, ¿no? Con dos preguntas, una si puede ser breve, ¿no? Que a raíz de todo lo que has comentado, ¿no? Creo que puede ser interesante, y otra más general. Y la primera era que, evidentemente, una de las tácticas de Trump, ¿no? Para controlar todo el poder del Estado ha sido, bueno, pues respaldar, ¿no? Toda una serie de cortes supremas, ¿no? De tribunales en estados y a nivel federal, ¿no? A nivel de Estados Unidos, una mayoría conservadora. Ha trascendido que ha pedido un recurso, ¿no? Para paralizar el conteo de votos, incluso a la Corte Suprema declarando que hay un fraude y tal, ¿no? Aunque sea brevemente, si nos puedes responder, ¿no? ¿Qué efecto tendría, ¿no? Que realmente el aparato del Estado, ¿no? En su máxima expresión, que es el aparato judicial, pudiera de una manera tan flagrante, ¿no? Si no hay evidencias, ¿no? Que parece que no las hay, ¿no? Pues pudiera retorcer el resultado y darle la razón a Trump, ¿no? O sea, que en esa situación de polarización es una cosa que realmente, bueno, creo que preocupa mucho, ¿no? A la clase dominante en Estados Unidos y no solo ahí. ¿Y qué podría pasar, ¿no? Si puedes respondernos brevemente a ese tema. Sí, bueno, es que es por eso que decimos que hay una crisis del régimen, todo el régimen. Estamos hablando de una crisis de las instituciones, porque en el momento en que las Cortes y el Tribunal Supremo del país intervenga de forma abiertamente política, es que ya todo el mundo entiende que esta es una institución política, que se supone que no, que debería ser algo neutro, ¿no? Algo por encima de las divisiones sociales, políticas, de las divisiones partidarias. Y, sin embargo, obviamente está ahora más claro que nunca que no lo es y que es una institución antidemocrática absolutamente. Entonces, sí, es un peligro para la clase dominante deslegitimar esa institución, como ha pasado con tantas otras instituciones. Es que también, por ejemplo, recordemos que este verano, con las manifestaciones de Black Lives Matter, esta provocación de Trump de movilizar el ejército dentro de los Estados Unidos, la Guardia Nacional, todas estas fuerzas militares en 30 ciudades en todo el país, eso provoca una crisis de confianza en esa institución, porque está utilizado de una forma política. Y bueno, eso sería un poco lo que pasaría si interviniera el Tribunal Supremo en estas elecciones. De momento, aunque haya un montón de casos, y esto obviamente las Cortes están en todos los niveles, también al nivel local en los estados, en todo el país, la campaña de Trump ha intentado llevar esta batalla a las Cortes para descontar ciertos votos, para poner límites en cuánto se van a contar y tal. Y eso también está provocando una oleada, ¿no? en las calles de gente que están exigiendo que se cuenten todos los votos. Pero habrá que ver. Si no hay un resultado claro, siguiendo la lógica y las reglas del mismo sistema del colegio electoral que existe, y si tiene que arbitrar en eso esta institución a favor de Trump, eso es algo muy peligroso para la clase dominante, porque va a dejar muy claro que no vivimos bajo una democracia de ningún sentido. Así que yo creo que esta conclusión ya es una que están sacando mucha gente, pero eso, bueno, lo fortalecería.
Bien, continuando con el debate, ya como última pregunta, ¿no?, que quería plantear, ¿no?, y era que evidentemente gane quien gane, finalmente, puede ser Biden, aunque no se puede descartar nada, ¿no? Me gustaría preguntarte qué perspectiva tenéis desde Socialist Revolution, ¿no?, desde la sección estadounidense, ¿no?, de la CMI, qué perspectiva tendría el nuevo presidente ante sí, ¿no?, en este ambiente no solamente de pandemia, ¿no?, sino de profunda depresión económica a nivel mundial. Si de cara a la política exterior con China, con la Unión Europea, si realmente hay diferencias sustanciales, cambiaría algo sustancialmente de la política de Trump y de Joe Biden en las relaciones internacionales, Rusia, Irán. O sea, realmente veríamos, en el caso de que Biden se alzara con la presidencia, un cambio significativo en la política exterior y también, digamos, pues las perspectivas internas, ¿no?, para los Estados Unidos para los años inmediatos en este ambiente. Sí, bueno, es una buena pregunta, ¿no? En los años anteriores a este giro, a este punto de inflexión de 2016, estaba Biden en el poder, ¿eh? Obviamente él era vicepresidente en ese periodo. Entonces, vemos lo que ha llevado esos dos términos de Obama a Biden eran como el horno, ¿no?, que iba preparando este producto, Trump. Y todo el descontento, la radicalización que ahora vemos que estalló en 2016 fue fruto de ese tiempo. Principalmente, yo diría, por el estancamiento social, por las condiciones de vida, por este deterioro de los sueldos, falta de oportunidades económicas para la juventud, etcétera. Ahora vamos rumbo a una repetición, pero en otro nivel total. O sea, un estancamiento, no estancamiento, sino, como has dicho, depresión, es lo más probable lo que nos espera. Biden está diciendo que él va a gobernar como representante de todos los americanos, va a ser el candidato de la conciliación nacional, dice que va a resolver el conflicto, pero obviamente no es así. Va a ser un régimen, bueno, claramente marcado por crisis, por una polarización aún peor. E incluso el hecho de que Trump, si es que no gana y deja de ser presidente, va a también encontrarse igual con un poco de espacio, ¿no?, para maniobrar. Va a seguir siendo una figura visible, nacional, va a tener su influencia y además no va a tener sus restricciones que de momento lo ven confinado, está siendo un presidente. Entonces, yo creo que la época que tenemos delante es una de intensificación de la polarización social. Y en cuanto a lo de la política exterior, no creo que vamos a ver ningún cambio. De hecho, en esto es un giro que Trump igual al principio era el figura, ¿no?, de ir con esta actitud agresiva en contra de China, pero ahora los demás representantes de la burguesía de los dos partidos prácticamente están todos en la misma dirección. Biden en toda la campaña ha intentado ser también, presentarse como un candidato que va a ser muy firme y bueno, esta proclividad de resolver la crisis económica exportándola con guerra comercial, con este aumento de tensiones internacionales, es también producto del capitalismo y de los intereses de la burguesía nacional que no creo que vamos a ver ninguna alternativa en ese aspecto. Pero bueno, principalmente crisis del régimen, crisis social, crisis económica, esto de los empleos, los millones de personas que han perdido su empleo, va aumentando cada vez más la capa de gente que han llevado meses ahora sin poder encontrar trabajo. Y esto tiene otros exponentes. Gente que, si millones de familias han perdido sus ingresos, esta crisis de vivienda que ya existía antes de 2020 es ahora una cosa difícil de imaginarse en sus dimensiones. Estamos hablando de
de entre 20, 30, hasta 40, algunos han estimado 40 millones de personas que están a riesgo de ser echados de sus casas por no poder pagar el alquiler. Y bueno, eso sí es un detalle interesante, que ese sector económico de la inmobiliaria sí que ha dado un montón de dinero a Trump, más que a Biden, esperando que Trump igual sería un candidato más dispuesto a ayudarles a desalojar a millones de familias. Yo creo que estará claro que son los dos candidatos los que están dispuestos a llevar a cabo este ajuste a favor de los propietarios en contra de millones de familias que no pueden cubrir sus gastos de alquiler. Y eso es una intensificación de un problema que ya existía. La pandemia es otro elemento que no es solo Trump. Obviamente él lo ha gestionado de una forma malísima, pero a final de cuentas, eso de no poder llevar a cabo eficazmente las medidas necesarias de cerrar las empresas, de tener o de abrirlas precipitadamente, es por afán de lucro, es por la competencia en el mercado, ¿no? Esta presión de ser el primero o ser el último en perder el mercado, primero en volver a aprovecharlo. Bueno, no es solo Trump, es toda la clase dominante la que está impulsando esta crisis. Y bueno, eso también es un aspecto que creo que vemos en la crisis de la pandemia en todo el mundo, ¿no? En Europa también. No hemos mencionado la crisis climática, pero también es una cosa que está impactando muy, muy fuertemente y directamente las masas y la conciencia de las masas. Toda la región occidental del país ha tenido la peor sequía desde, creo que eran 1200 años, o sea, una época tremenda de sequía que ha llevado a unos incendios sin precedentes. Toda una región enorme que ha tenido, que se ha destrozado, era como 70% de la superficie del país de Suiza, por ejemplo. Entonces, gente desalojada también por evacuaciones. Todo esto es también una crisis a escala enorme que requiere una planificación económica, una respuesta radical, un cambio institucional, pero también de estructura económica total de la industria y todo eso. Y los demócratas no están dispuestos para nada a llevar eso a cabo. Entonces, sí, yo diría que lo que tenemos delante es un impasse del sistema capitalista. Esa es la realidad, que estamos viviendo toda una serie de crisis que no son solo debidos a las acciones de Donald Trump, sino que son un fruto del sistema capitalista, pero que a su vez están generando una respuesta política. Y son estas las corrientes sociales que existen en el panorama político. Esta polarización por encima también tiene una corriente importante, una fuerza social que no se ve expresada en los partidos de momento. En el momento que haya una iniciativa para la creación de un partido de masas, un partido socialista que ponga las cosas en perspectiva de clases, eso puede tener un impacto explosivo en todo el país. Y así que eso es, creo, lo que nos espera en esta década. Muy bien, muchísimas gracias, Antonio, por eso. También repito lo que me ha dicho mi camarada David Rey. Si hay alguna pregunta por los comentarios, pues por favor escríbelos por allá y aprovechamos de tener nuestro invitado despertando muy, muy temprano allá en Nueva York para contestar a nuestras preguntas. Mientras que vosotros pues pensáis y formuláis preguntas. Quiero preguntarte, Antonio, dado este impasse político que has mencionado y el surgimiento de ira, de rabia, está causando un aumento de la conciencia de clases, ¿no? Entonces, dado estas perspectivas, pues, ¿cuáles son las tareas de Socialist Revolution, ¿no? De la sección estadounidense de la corriente marxista internacional?
bueno, cuáles son las tareas tras estas elecciones y cómo la gente de Estados Unidos y de otras partes del mundo puede hoy involucrarse en vuestras actividades y en las actividades de la corriente marxista internacional a nivel global. Sí, bueno, creo que como tenemos muy, muy clara esta radicalización social entre grandes capas de la sociedad, la tarea que tenemos básicamente es la tarea que tenían los bolcheviques, ¿no? En los años anteriores a la explosión social de la Revolución Rusa, y es de preparar una dirección revolucionaria, una fuerza social influyente basada en las ideas del marxismo, que son ideas que ahora tienen una atracción muy, muy fuerte, como nunca hemos visto, al menos para esta generación que la está viviendo hoy en día. Entonces, tenemos una presencia de momento en 60 ciudades en todo el país, y cada vez más tenemos a camaradas que se están afiliando a nuestras fuerzas, se ponen en contacto con nosotros a través de la web, y estamos formando nuevos grupos de base, nuevos grupos coordinando sus actividades en casi todos los rincones ahora del país. Y lo que debemos hacer es tener claro esta tarea de formar una corriente marxista fuerte, no solo para atraer a centenares de jóvenes, de marxistas y formarlos. Eso, claro, es un paso necesario, pero lo que tenemos delante es la tarea de formar una corriente marxista dentro de la clase trabajadora, y es alcanzar a la clase trabajadora, porque la realidad es que, como hemos estado hablando de esta polarización, no es una cosa buena tener esta polarización que ha dividido a la clase trabajadora. La verdad es que la clase trabajadora está dividida en este país, y aunque tengamos a una capa enorme que va en dirección hacia las ideas del socialismo, hay que haber una intervención consciente con tácticas adecuadas para orientar a esta fuerza social hacia la clase, para ganar a la clase trabajadora y para, al contrario, dividir el campo de Trump, que se está planteando como un partido obrero. Ese es el giro que estamos viendo. Y bueno, no será una tarea fácil, pero lo que sí vemos es que tenemos un impulso como nunca jamás lo hemos visto en el pasado, de jóvenes que están mirando hacia nosotros y que quieren afiliarse a esta lucha. Me imagino que este es un poco el ambiente que tenemos en todo el mundo, dado la escala de la crisis. Y esas son las lecciones de las elecciones que estamos viviendo. Es que el movimiento socialista en Estados Unidos no puede aferrarse al Partido Demócrata, no puede tratar este sistema bipartidario como si fuera una barrera impenetrable. Al contrario, tenemos que entender que hay fuerzas sociales en la sociedad que pueden minar y deshacerse de esta dominación de los dos partidos, y es por eso que estamos planteando la necesidad de la creación de un partido independiente de clases, un partido socialista de masas, que pueda conectar con esta fuerza social, con esta rabia que existe. Entonces, será el mensaje que vamos a llevar en todo el movimiento, en todos los rincones del movimiento socialista, en los sindicatos, en las luchas, en las calles, en nuestro diálogo con los camaradas del DSA. Y bueno, eso es un poco la tarea que tenemos. Para quienes estén en Estados Unidos y quieran participar, militar con nosotros, podéis visitar socialistrevolution.org, y bueno, nos pondremos en contacto. Seguramente tenemos actividades en una zona cerca de donde estés, para ponerte a participar en esta lucha, porque tenemos muy claro que las posibilidades que se están abriendo para nosotros, para los marxistas, en esta época son unas posibilidades enormes.
Vale, gracias, Antonio. Bueno, ya vamos a ir terminando, ¿no?, esta interesante charla, debate. Y bueno, nos han llegado algunas preguntas. Te pido, por favor, que digamos que si la respondes con brevedad. Por parte de Ricardo Che, digamos, sobre el tema, las perspectivas para, si en el caso de que Biden, ¿no?, pues accediera a la presidencia, si, qué posición creéis que va a tomar, ¿no?, de cara a Venezuela, si va a haber algún tipo de cambio con relación a la política actual de Trump. Bueno, yo creo que la política que vimos de Obama era un poco una perspectiva, ¿no?, de qué es lo que nos puede esperar con Biden, pero creo que está claro que toda la burguesía en eso sí que están unificados en la política, la necesidad de sofocar la revolución bolivariana, de apoyar estos intentos constantes de golpe. Entonces, precisamente es otro argumento que utilizaríamos aquí en Estados Unidos para el movimiento socialista. Es decir, esto no es un mal menor. En realidad es la otra cara de la moneda. No representan una mejora. Si tomamos, por ejemplo, también la cuestión de la inmigración, fue Obama el que deportó y hasta hoy en día ha deportado más en el mismo periodo de su primer término, deportó a más inmigrantes que lo que ha hecho Trump. Y sin embargo, Trump tiene el infama, ¿no?, de ser el anti-inmigrante. Bueno, eran los demócratas los que han desatado estos ataques. Entonces, todas estas cuestiones no podemos esperar ninguna mejora con ninguno de los candidatos. De acuerdo. Teníamos otra pregunta de Juan Glob sobre la actitud de Bernie Sanders en esta situación, ¿no?, cuál puede haber respaldado a Biden, ¿no?, en su campaña, en qué situación queda, ¿no?, qué perspectiva le veis a él y al Bueno, movimiento que tiene a su alrededor. sí. Y Sanders y también una corriente que incluye algunas figuras políticos, ¿no?, de Alexandria Ocasio-Cortez y los figuras dentro del Congreso que se han autodenominado socialistas. Bueno, en realidad el papel que ha jugado Sanders y los demás no ha sido uno positivo desde las perspectivas de la necesidad de establecer un camino independiente para la clase trabajadora. Al contrario, desde que cerró su campaña, el papel que ha jugado ha sido de apoyar la candidatura de Biden, de intentar agrupar a todas estas fuerzas dentro de esta llamada coalición anti-Trump. Y de momento esa ha sido su táctica. Incluso ha habido rumores, no sabemos hasta qué punto ha habido diálogos formales, de que Sanders podría ser un candidato para el ministro del Trabajo en una administración de Biden. Y nosotros explicamos que esto no es una cosa positiva. No queremos participar. Estas fuerzas sociales no se pueden dejar marcar públicamente como parte de esta coalición, porque esta coalición está dominada por la otra clase. Y es que si tenemos una perspectiva de clase básica que tiene objetivos históricos, que queremos finalmente terminar con el capitalismo, tener una lucha de clases, y entrando en esta coalición nacional de Biden, de Wall Street, no va a hacer más que atarnos las manos. Y bueno, eso es prácticamente lo que han hecho también los demás. Ellos sí, así como le llaman a Alexandria Ocasio-Cortez y las demás de esta corriente de DSA, las figuras que se han elegido al poder, bueno, están todos apoyando de momento a Biden, que puede volverse en una cosa que lleva a toda esa corriente política en crisis. A los que se han identificado con el Partido Demócrata pueden también ahora pagar el precio porque van a ser identificados con todas las consecuencias de este régimen de crisis que nos va
esperar. Este no va a ser un gobierno popular. Al contrario, va a ser un gobierno despreciado en un grado que si todo el mundo pensaba que Trump era el presidente más odiado, esperemos a lo que nos espera con este régimen. Los socialistas no deberían formar parte de eso. Y, sin embargo, de momento, Sanders no está mostrando ninguna iniciativa de independencia de clase. Así que para eso lo criticamos abiertamente. De acuerdo. Bueno, nos han llegado varias, pero como yo decía, no tenemos el tiempo del mundo y también el camarada Antonio tiene también tareas importantes, ¿no? Ahí en Estados Unidos, ¿no? Es el punto más caliente, ¿no? Del planeta, ¿no? Ahora mismo y obviamente todo el esfuerzo que ellos pongan, ¿no? Ahora en construir, ¿no? La fuerza del marxismo es muy importante y además agradecemos, ¿no? Su esfuerzo y sacrificio porque evidentemente los compañeros están ahora interviniendo, ¿no? A tope, ¿no? Y tampoco queremos robarle mucho más tiempo, ¿no? Y no solamente la última pregunta que nos ha llegado era que, bueno, tú hablabas, ¿no? De diferentes modelos de socialismo, ¿no? Frente a ese socialismo ingenuo, ¿no? Pero una pregunta de cuál sería nuestra alternativa de socialismo que no se ha visto como algo autoritario, ¿no? En referencia a otras experiencias, ¿no? Que ha habido en lo que fue la Unión Soviética, los países del este, o sea, y que evidentemente es cierto que la sociedad norteamericana, eso ya lo añado yo, pues hay mucha sensibilidad, ¿no? Con ese tema por la propaganda, ¿no? Anticomunista durante décadas. ¿Cómo estáis planteando el modelo de socialismo, ¿no? Sí, buena pregunta. Es que esto ha sido parte del fenómeno que hemos visto en los últimos años. Es que con la polarización, con la radicalización que ha habido, la influencia de esa propaganda y de esa mentalidad del posguerra, de la Guerra Fría, ha perdido prácticamente todo su efecto para una capa de la sociedad, para la generación que siente este rechazo tan profundo hacia el capitalismo. Y para ellos decir socialismo, decir incluso comunismo, marxismo, esto se ha vuelto en un punto de atracción para millones de personas y respectivamente a toda la campaña de propaganda que ha tenido siempre durante décadas tanta influencia en Estados Unidos. Obviamente, sin embargo, es muy importante que los camaradas tengan claro una explicación de por qué degeneró en líneas burocráticas la Revolución Rusa, la Unión Soviética. Y claro, los camaradas con mucha energía se forman en estos temas históricos, pero la verdad es que no es un obstáculo en nuestro trabajo esta mentalidad del socialismo, mientras que anteriormente sí que decir que eras socialista era como señalar que ibas en contra de la corriente. Hoy en día como he dicho, hay muchas corrientes y una corriente muy fuerte va en dirección del socialismo revolucionario, de una revolución proletaria en Estados Unidos. Y esto es algo que es muy interesante verlo en el contexto de Estados Unidos con las tradiciones, con la historia que tiene. Y es que tiene también otras tradiciones y otra historia que no es esta tradición anticomunista, sino que hay también una tradición combativa de lucha de clases que tenemos nosotros que despertar y que restaurar en la conciencia, en la memoria de nuestra clase, porque somos parte de una generación social en la clase trabajadora que también, no quiero solo decir que los socialistas son todos jóvenes, pero principalmente esta es la capa que ha entrado en esta dirección y esta misma capa ahora forma la mayor parte, la mayor porción de la clase trabajadora. Entonces, ha habido un cambio de composición también de mentalidad. Y bueno, yo creo que nosotros vamos construyendo una fuerza que pueda conectar eficazmente con esto a escala nacional. Ojalá podamos hacerlo lo pronto posible, tener una fuerza influyente que pueda intervenir de forma decisiva. Y cuando tengamos esa fuerza, yo creo que la base para un movimiento revolucionario estará presente. Yo creo que lo estamos viendo, estas fuerzas históricas las está preparando esa
ese tipo de acontecimiento. Así que sé que hoy en día seguramente en todo el mundo hay gente que está mirando lo que está pasando en Estados Unidos y esta polarización, pero seguramente veremos otro tipo de polarización, igual mucho más feroz, pero a la vez que tiene una perspectiva, un camino hacia adelante, que tiene una posibilidad para llevar a una transformación de la sociedad. Y nosotros creemos que lo más probable es que pase que pase pronto, más pronto que lo espere nadie, ¿no? En el plazo de nuestras vidas. Así que eso diría. Genial. Muchísimas gracias, Antonio, por participar con nosotros en este debate. Ha sido un debate muy interesante y agradezco a todos por ver nuestra transmisión y por vuestras preguntas. Vamos a concluir este debate aquí y os aliento a todos de investigar a la página web de Socialist Revolution, como mencionó Antonio. También invito a vosotros de echar un vistazo a marxist.com, que también hay análisis en español. En la pestaña de idiomas hay español y tenemos el reciente escrito editorial extensivo explicando todas las elecciones allá de Estados Unidos. Es un muy buen artículo con muchos datos interesantes, mucho más de lo que tuvimos tiempo de mencionar aquí en el debate. Así que os invito a investigar por todas nuestras páginas web y si estáis por aquí en el Estado español o en un país hispanohablante, pues os invito a ponerse en contacto con nosotros y organizar la lucha de clases con nosotros, ¿no? Porque tenemos un mundo por ganar y esto solo es el inicio, ¿no? Los primeros pasos de una gran época revolucionaria. Así que vamos a concluir el debate aquí y muchísimas gracias y solidaridad, camaradas.